Bien, buenos días. Les agradezco su presencia en la habitual rueda de prensa. Acabamos de tener un minuto de silencio aquí en la puerta de la sede de la Presidencia, donde, como ustedes saben, se encuentra el gabinete de prensa de la Administración, los compañeros periodistas, funcionarios de la Junta, y hemos estado todos juntos guardando un minuto de silencio por los dos periodistas asesinados en África. Queremos mandarle nuestra solidaridad y nuestro pésame a sus familias y valorar muy mucho el trabajo de los periodistas, los informadores y los comunicadores en todo el mundo como símbolo extraordinario de la libertad y de la democracia, que es lo que constituye el periodismo. Hemos llevado hoy cosas importantes al Consejo de Gobierno. Probablemente no sea objetiva como consejera responsable de las políticas de juventud, pero hemos dado el visto bueno hoy al séptimo Plan de Juventud. Séptimo Plan de Juventud que hemos titulado Tenemos un plan, porque este Gobierno tiene un plan para la juventud de Extremadura. Somos conscientes de que los principales problemas que tienen los jóvenes se resumen en un binomio: empleo y vivienda. Y uno probablemente depende del otro. Hemos dado un nuevo enfoque a las políticas de juventud en la propia elaboración del plan, y vamos a dar un nuevo enfoque también a la ejecución y desarrollo de las políticas de juventud. Para eso hicimos las modificaciones pertinentes en los pliegos de prescripciones técnicas a la hora de licitar la elaboración de este plan, y por primera vez el servicio externalizado, la consultoría que nos ha ayudado a hacerlo, va a ser la que está también en la evaluación. Esto puede parecer una cuestión menor, pero a todas luces me parece importantísima, porque las administraciones públicas y los gobiernos debemos ir incorporando cada vez más esto de evaluar las políticas que hacemos. Y evaluar las políticas que hacemos en un plan que se prevé para los próximos 4 años tiene necesariamente que tener una evaluación permanente. De ahí que por vez primera las evaluaciones de este plan vayan a ser trimestralmente, para aquellas cuestiones que no funcionen estemos a tiempo de reorganizarlas, cambiarlas y mejorarlas, porque, como les decía, tenemos un plan para la juventud extremeña. Hemos hecho muchas de las consultas, debates y entrevistas de este plan a través de los medios telemáticos, porque este plan lo hemos elaborado en plena pandemia, y eso nos ha permitido que participen en la elaboración del mismo jóvenes que están fuera de Extremadura, como un valor positivo, no siempre como un elemento negativo. Y ellos son los que nos dicen qué tenemos que hacer para cuando vuelvan. Y hemos contado con jóvenes extremeños que están en Francia, que están en Barcelona, en Madrid, Salamanca, que están en Luxemburgo, que están en Suiza, que están haciendo cosas, en algunos casos, verdaderamente extraordinarias, y que no todos se fueron porque aquí no había más que hacer. Por tanto, con esta perspectiva del vaso medio lleno y no medio vacío, es como abordamos este plan para la juventud extremeña, con medidas importantísimas que se fundamentan en empleo y en vivienda, pero con otras medidas que antes no habían contemplado los 6 anteriores planes de juventud. Y a lo largo de las más de 1.200 aportaciones que hemos recibido y los muchos debates y encuentros que hemos tenido con la juventud y con quienes en otro tiempo fueron líderes juveniles, que también los hemos entrevistado y hemos trabajado con ellos en la elaboración de este plan, nos ha preocupado mucho 2 cuestiones importantísimas. La primera de ellas es que es la primera vez que en la elaboración de un plan de juventud sale una demanda y preocupación respecto de la salud mental de los jóvenes. Es muy probable que esto tenga que ver con la pandemia, pero no me atrevo a hacer una afirmación tal que no esté basada en ninguna realidad científica. Haremos un estudio de esto desde la Dirección General de Juventud a final de año, que es lo que comenté el otro día con el presidente, y nos parece necesario. Tenemos que saber qué secuelas ha quedado en la juventud extremeña esta pandemia, que normalmente la adolescencia por sí ya es una edad complicada por muchos factores, y es probable
que la situación de pandemia y de confinamiento haya tenido, el favor, Alberto, haya tenido evidentemente una respuesta para la que los poderes públicos tenemos que estar preparados. En ese sentido, ya la Dirección General de Juventud, el Instituto de la Juventud, viene trabajando a lo largo de toda la pandemia con la Dirección General de Salud Mental de la Junta de Extremadura y por vez primera, en la próxima estrategia de salud mental de Extremadura, sobre la que ya están trabajando en la Consejería de Sanidad, va a haber un apartado específico que aborde la problemática de la salud mental de los jóvenes. Esta es una demanda, gracias Alberto, ha sido una demanda y ha sido un tema muy recurrente en esas sesiones de trabajo que hemos tenido para elaborar el plan y parece lógico, por tanto, que desde Juventud nos pongamos a trabajar de manera conjunta con los que hacen las políticas de salud mental de Extremadura y así vamos a trabajar conjuntamente con la Dirección General correspondiente. Y el segundo dato y el segundo tema preocupante que extraemos, y os vamos a mandar todas las conclusiones de la puesta en marcha y elaboración del plan, que son casi tan importantes como las propias medidas que contiene el plan. Hay más de un 50% de los jóvenes que han participado en la elaboración del plan nos dicen que conocen a alguien o que ha sufrido bullying o que ha sufrido algún ataque de LGTBI-fobia o que ha sufrido algo que creen que es violencia de género. Esta es una realidad de los jóvenes extremeños. Y, por tanto, hay también un abordaje específico de estas cuestiones y de todo lo que tiene que ver con la prevención, con la detección de la violencia de género a edades tempranas, porque puedo decirles también, por mi condición de consejera de Igualdad, que las víctimas que tenemos en Extremadura son cada vez más jóvenes. Las mujeres a las que atendemos son cada vez más jóvenes y, por tanto, esto requiere de que en edades tempranas tengamos medidas de prevención, de detención y de identificación clara de lo que es o no violencia de género a edades tempranas de nuestros jóvenes y adolescentes. Esas son las cuestiones más relevantes respecto de la elaboración del propio plan. Tenemos un plan para la juventud extremeña. Las políticas de juventud tienen que coger ya la mayoría de edad como políticas de este Gobierno. No pueden ser unas políticas menores ni minimizadas en la acción del Gobierno de la Junta de Extremadura y con ese afán, pero sobre todo con esa determinación de lo importante que son estas políticas, por vez primera el Plan de Juventud lleva al lado de cada medida la consignación presupuestaria que nos vamos a gastar para hacer realidad esa medida. El Plan Integral de Juventud no puede ser un dossier que contiene medidas de todas las direcciones generales de la Junta de Extremadura, sino compromisos y hojas de rutas para los jóvenes extremeños. Y así, por vez primera, el Plan de Juventud lleva al lado de cada medida la consignación presupuestaria de la consejería correspondiente y que están contempladas en el presupuesto anual. Este es un plan para 4 años, pero este es un plan que nos permite también estar ojo a visor para que en el proyecto de ley de presupuesto del año que viene se contemple lo ya acordado y lo ya comprometido por todas las consejerías del Gobierno en este nuevo plan de juventud que se llama Tenemos un plan. Y así, en esta línea, puedo señalarle como cifras más importantes los 80 millones de euros para el nuevo Plan de Empleo Joven 2021, del que ya ha dado cuenta la consejera de Empleo en el Parlamento, el Plan de Salud Mental, que va a llevar una estrategia específica de juventud. Se destinan más de 48 millones de euros a programas de vivienda, se destinan más de 22,5 millones de euros a programas que tienen que ver con política universitaria, 2 millones de euros en materia de cooperación internacional al desarrollo, 3 millones de euros en materia de igualdad entre hombres y mujeres, 3 millones de euros en políticas culturales, 37 millones de euros en programas que tienen que ver con los jóvenes y la agricultura y se destinan más de 700.000 euros en programas de sostenibilidad y todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Hemos elaborado con mucho mimo este plan y, aunque no lo hemos negociado como tal, como lo que entendemos que puede ser una negociación de la concertación social, sí hemos dado cuenta del mismo a los agentes sociales y económicos,
Por aquello que les decía de que las políticas de juventud ya tienen que alcanzar la mayoría de edad, no pueden ser unas políticas menores del Gobierno y tienen que ser unas políticas que tengan unos compromisos claros presupuestarios y una evaluación permanente de los mismos, porque es un plan que ha de estar abierto permanentemente con la juventud extremeña y me consta que así la directora general de Juventud, Sara Durán, lo va a hacer en permanente contacto con los jóvenes que son los protagonistas de la elaboración de este plan y son con quienes hemos escrito este plan. Por eso con ellos es con quienes vamos a presentar este plan en un acto de presentación que va a ser el primer acto de presentación del Gobierno regional retransmitido solo por las redes sociales. Yo sé que esto pueden parecerle cuestiones menores, pero no lo son. No lo son porque el Gobierno debe empezar a estar en los canales donde hablan los jóvenes. Y los jóvenes no hablan en este canal por el que estoy hablando yo ahora, ni se van a meter en la página web de la Junta de Extremadura a ver la reseña de prensa del Consejo de Gobierno, ni los tuits que el Gabinete de Prensa subirá de las palabras de la consejera portavoz hoy aquí. Por eso vamos a presentar este plan mañana jueves por la tarde, en el jueves o el viernes, me dicen mis compañeras, pero lo más importante es que va a ser una presentación a través de las redes sociales, a través de donde hablan los jóvenes y una representación de los jóvenes que han elaborado este plan son los que van a intervenir en esa presentación. La directora general de Juventud, que como saben es una persona también muy joven, probablemente la directora general más joven del Gobierno, y vamos a contar también con la presencia y la reflexión en ese acto del sociólogo Santiago Cambero, que, como saben, desde hace unos días es uno de los asesores externos que hemos nombrado en el Instituto de la Juventud de Extremadura, porque estoy muy pesada con esto de mantener una evaluación permanente de las políticas de juventud. Las políticas de juventud no pueden estar en la comodidad ni en la inercia que algunas veces toman algunas políticas públicas porque se repiten cada año. Y yo no soy nada amante de esa comodidad y de esa inercia, todo lo contrario. Creo que las políticas de juventud y el Instituto de la Juventud tienen que abrirse a la sociedad extremeña, porque hay datos que también me preocupan y que reflejan la elaboración del plan. Apenas un 30% de las concejalías de juventud han participado en la elaboración de este plan y apenas un 50% de los jóvenes extremeños conocen el Instituto de la Juventud como institución y departamento específico que elabora las políticas de juventud de este Gobierno. Esa es una realidad. Y sobre esa realidad, como consejera responsable de estas políticas, voy a trabajar para abrir el Instituto de la Juventud a los jóvenes y para acercar el Instituto de la Juventud a las concejalías de juventud de los pueblos, porque es probable que no hayamos estado de cara y hayamos estado de espaldas en los últimos años. Y con todos esos deberes vamos a echar a andar este plan integral de juventud, este 7º plan integral de juventud. Tenemos un plan para la juventud extremeña y tenemos un compromiso presupuestario con todas las medidas que conlleva este plan. Sé que me he enrollado mucho con este tema, pero como es de mi propia consejería, lo conozco de primera mano y por eso me permitía el lujo y porque además creo que hemos hecho una reflexión profunda en la Dirección General de Juventud y necesitaba contárselo para que empiecen a ver la nueva manera en la que vamos a trabajar las políticas de juventud desde la Junta de Extremadura. Ni que decir tiene que vamos a ir a contar este plan a la Asamblea de Extremadura. Ya están registradas desde ayer las solicitudes de comparecencias correspondientes. La directora general irá a contarlo a la comisión correspondiente y probablemente también lo contaremos en el debate en el Pleno y el presidente, por supuesto, hará alusión en el debate del Estado de la región que se celebra la próxima semana. Así es que les invito también a que puedan conectarse a ese acto a través de las redes sociales para presentar este plan y para hablar de las medidas concretas y específicas que recoge este plan para la juventud extremeña. En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy también un importante paquete de medidas que tienen que ver con uno de los sectores más importantes de nuestra economía, que es la agricultura y el desarrollo rural. 21 millones de euros al servicio de la agricultura, del desarrollo rural, de la fijación de la población al territorio. Con 3 convocatorias específicas. La primera de ellas
tiene que ver con la reestructuración y reconversión del viñedo en Extremadura. Para la campaña 21-22, presupuesto 9 millones de euros correspondiente al FEAGA. ¿Para qué? Para la reconversión varietal, para la reimplantación de viñedos y para la mejora de las técnicas de gestión de los viñedos en Extremadura. Beneficiarios de estas ayudas, como ya imaginan, las viticultoras y viticultores cuyos viñedos se destinen a la producción de IVA para la vinificación y que cumplan los requisitos que están establecidos en la orden que regula estas ayudas. Segunda convocatoria. Ayudas para la mejora y modernización del regadío en Extremadura. Presupuesto 8 millones de euros pertenecientes al FEADER. Y tercera convocatoria, con fuente de financiación de FEADER también, ayudas para la implantación de sistemas de riegos que promuevan el uso eficiente del agua y la energía en las explotaciones agrarias de nuestra comunidad autónoma para el ejercicio 21. Presupuesto 4 millones de euros y una serie de ítems y características para la realización de estas obras que hagan un mejor uso del agua y que empleen medidas de riego que tengan que ver con la eficiencia energética. 21 millones de euros para la agricultura, para la ganadería, para uno de los sectores estratégicos de nuestra economía y que tienen mucho que ver con la fijación de población en Extremadura. En otro orden de cosas, continuamos con las obras que tienen que ver con la mejora y los problemas derivados del abastecimiento de agua en distintos municipios de Extremadura. Si la semana pasada lo hacíamos en Torremejía, hoy damos luz verde al decreto sobre la declaración de urgencia para la ocupación de los terrenos para la ejecución de obras de un nuevo depósito en La Zarza con un presupuesto de 768.000 euros. He de señalar que en lo que va de año 2021, hemos licitado 19 obras de esta índole. Abastecimiento y mejora del abastecimiento de las aguas en los municipios de Extremadura. 19 obras de infraestructuras hidráulicas significan 54,5 millones de euros y significan muchos puestos de trabajo en cuanto a las obras hidráulicas se refiere y, por tanto, es importante señalar también en estas otras decisiones que la Junta de Extremadura, como digo, debe seguir tomando, aunque el mayor esfuerzo del último tiempo, como saben, lo hemos puesto en la gestión de la pandemia y en las medidas que permitan seguir manteniendo la actividad en Extremadura. Y enlazado con esto puedo decirles que la actualización de los datos de las ayudas del decreto de los 60 millones a fecha de hoy y como ha informado el consejero de Economía al Consejo de Gobierno es de 21,9 millones de euros, 21,9 millones de euros ya pagados, correspondientes a los 5.247 expedientes ya resueltos, fundamentalmente para la recuperación y reactivación del sector de la hostelería, turismo y comercio. Seguimos resolviendo expedientes y seguimos siendo lo más diligentes que podemos porque sabemos de la urgencia del sector de la hostelería, del turismo y del comercio. Y, por último, el Consejo de Gobierno da luz verde hoy a la declaración de bien de interés cultural a el conjunto arqueológico Casas del Turunuelo en el término municipal de Guareña con la categoría de zona arqueológica, una cuestión que lleva su plazo y sobre la que me consta que el alcalde y el ayuntamiento han hecho mucho hincapié para que estuviera cuanto antes. Con esto termino la relación de cuestiones que entendía importante resaltar en la rueda de prensa. El resto de las aprobadas, como siempre, las encuentran en la reseña que enviaremos con posterioridad a esta rueda de prensa. Empezamos, Alberto, si quieres, con las preguntas. Bien, gracias, consejera, por su intervención. Comenzamos con el turno de preguntas por parte de los compañeros y compañeras que nos acompañan por videoconferencia. ¿Alguna pregunta? Sí, Rocío Entonado, del periódico Extremadura. Hola, buenas. ¿Me escucháis? ¿Hola? Sí, mira, la pregunta era relativa a la devolución de las cantidades pendientes del IVA de 2017
Ayer tuvimos conocimiento de una sentencia favorable al Gobierno de Castilla y León y, bueno, quería conocer la valoración de la Junta sobre esta sentencia y también quería saber cómo se encuentra esta situación en Extremadura, las cantidades que se adeudan, si se ha recibido algo y cómo se ha reclamado ese dinero. Gracias. Te voy a buscar el dato exacto. Como con todas las sentencias, el más absoluto respeto. Hay veces que las sentencias nos gustan más, hay veces que nos gustan menos. Siempre manifestamos el más absoluto respeto. Lo que va a hacer la Junta de Extremadura ahora mismo, Rocío, es estudiar los efectos derivados de la misma. El cálculo en Extremadura rondaría en torno a los 86 millones de euros, pero este es un Gobierno que quiere hablar y habla con el Gobierno de España. Y lo que vamos a hacer es hablar con el Gobierno de España, porque los gobiernos también debemos hablarnos incluso para cuando no estamos de acuerdo con algunas cuestiones, ¿no? No se puede arreglar todos los conflictos por la vía judicial, ¿no? También el Gobierno de España ha hecho un importante esfuerzo en estos momentos de crisis económica, de pandemia nunca antes conocido. Y yo el otro día en una pregunta que me hacía el Partido Popular, ¿verdad?, ese partido que vota abstención o no a las ayudas que ponemos en la Junta de Extremadura para recuperar a los sectores, y luego nos preguntan, ¿no?, muy preocupados por los sectores. Entonces, estamos preocupados por la hostelería, el PP, pero luego vota que no, ¿verdad? Entonces, yo le decía a la pregunta que me hacía el diputado, ¿qué hubiera sido de este país con otro gobierno? Vamos, con un gobierno del PP, que sabemos cuáles son sus políticas en momentos de crisis y en momentos de dificultad. Ya no solo de los ciudadanos, porque ya sabemos que las políticas sociales con ellos no van, ¿no? Ni que decir tiene lo que ocurrió en Extremadura en tan solo 4 años. También de las políticas económicas, ¿no? También de las políticas económicas. Por tanto, estudiaremos esta sentencia. Lo que correspondería a Extremadura está en el entorno de los 86 millones. Este es un Gobierno que habla con el Gobierno de España y que en un momento como este, donde el Gobierno de España ha hecho un esfuerzo extraordinario por los ciudadanos de este país y también por las comunidades autónomas, con más motivo hablaremos de ello, y esa es nuestra posición respecto de la sentencia del IVA de Castilla y León. ¿Alguna pregunta más? Sí, Óscar Bailador, Radio Nacional. Adelante. Sí, yo le quería preguntar a la portavoz del Gobierno, sé que no son sus competencias directamente, pero respecto a Portugal, este próximo fin de semana decae el estado de alarma al otro lado de la frontera. No sé si esto es un paso más de cara a esa posible apertura de la frontera y si tiene algún tipo de conocimiento al respecto. Muchas gracias. No, hemos escuchado el informe del vicepresidente segundo respecto a todas las medidas COVID de las que os informaremos a las 7 de la tarde. No hemos referido nada de esto, pero bueno, yo creo que los mecanismos de coordinación con el Gobierno de España, que esto no es que sea una cuestión nuestra, sino que en este caso es del Gobierno de España, porque estamos hablando de, es decir, cada vez que se ha cerrado la frontera, el Gobierno de España ha hablado con las comunidades autónomas que somos transfronterizas, no solo con Extremadura. Por tanto, ante esa apertura o nueva apertura, que yo no conozco la información que me dice, no la he leído en esta mañana, se establecerán los mecanismos de coordinación que se han venido haciendo. Es decir, las fronteras han estado abiertas y cerradas, como muchos pueblos de Extremadura han estado abiertos y cerrados, porque la pandemia no ha mantenido decisiones de manera uniforme. Nos hemos visto obligados a cambiarlas continuamente. Por tanto, me atrevo a decirle que entiendo que habrá una perfecta coordinación entre el Gobierno de España, que además celebra su Consejo Territorial esta tarde, con las comunidades autónomas afectadas. Y cuando eso se produzca, pues nosotros, desde la Junta de Extremadura, mantendremos, como venimos haciendo, la coordinación con la delegación del Gobierno de España respecto de la apertura o cierre de fronteras y, por tanto, los refuerzos que se han puesto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a lo largo de todo este tiempo.
¿Alguna pregunta más? Sí. En Gracia Cáceres, de Televisión Española. Adelante. Estaba intentando abrir el micrófono. Quería preguntarle por qué va a ocurrir en Extremadura a partir del 9 de mayo, cuando decaiga el estado de alarma, si se están planteando ya en el Consejo de Gobierno qué medidas o qué restricciones se van a mantener en nuestra comunidad autónoma de las actuales o cuáles van a decaer. Estaba contando los días que faltan para el 9 de mayo y faltan 11. Hombre, todos los gobiernos estamos trabajando de cara al 9 de mayo. Se lo preguntaron al presidente de la Junta el otro día en una rueda de prensa que tuvimos con Renfe y cuando llegue ese momento la Junta de Extremadura comunicará a los ciudadanos cuáles son las medidas que en este momento se está trabajando y se está estudiando. ¿Con quién? Con el Gobierno de España. Faltan 11 días y todos debemos estar preparados para cuando ese momento llegue. Daremos cuenta en esa semana de por dónde van a ir las cosas para generar certidumbres en los ciudadanos y para hacer todo lo que esté en nuestra mano para seguir adelantándonos al virus, que es lo que estamos haciendo en Extremadura. ¿Alguna pregunta más? Sí, otra cosa solamente. No sé si como no tenemos las reseñas del Consejo de Gobierno, no sé si se incluye algún nuevo cierre perimetral en ella, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, o no hay ninguno. Se publicará en el DOE, como hicimos la semana pasada, y probablemente ustedes se preguntarán, ¿y por qué no lo explica la portavoz? Pues mire, no lo explico porque... Pero no me importa justificarlo otra vez porque como portavoz del Gobierno puedo hablar del viñedo, del plan de juventud o de los cierres perimetrales que el Consejo de Gobierno adoptó esta mañana. Pero como ustedes me lo preguntan de manera reiterada, fuera de micro, no me importa abiertamente explicarlo aquí. Cada vez que el Consejo de Gobierno decide un cierre perimetral, es que no es baladí lo que quiero decirles, cada vez que el Consejo de Gobierno decide un cierre perimetral, que solamente se puede hacer a través de un decreto del presidente de la Junta de Extremadura, se hace en base al informe epidemiológico que la autoridad sanitaria eleva al Consejo de Gobierno. Por eso yo prefiero que la autoridad sanitaria les explique los motivos, porque para generar un titular de las 12 de la mañana que se diga se cierra el pueblo A, B y C sin explicar los motivos, pues yo creo que el rigor y lo pertinente es que la autoridad sanitaria explique en base a ese informe epidemiológico por qué se cierran. Porque así el alcalde, la alcaldesa y los ciudadanos de ese municipio, ¿verdad?, que a nadie le gusta que le cierren su pueblo, tendrá los argumentos de peso y el rigor con el que el Consejo de Gobierno está tomando las decisiones, nada más y nada menos de aislar a un pueblo. Que yo sé que como ya llevamos un año y largo de pandemia, esto ya es como semanalmente, pero hombre, es cerrar un pueblo, que no es ninguna broma, ¿no? Entonces, se publicará en el DOE, hay semanas que la publicación del DOE sale antes y otras semanas que sale después, y a las 7 de la tarde, cuando haya tenido lugar el Consejo Interterritorial, donde además hoy se van a abordar otras cuestiones importantes de las que dará cuenta el vicepresidente segundo, ¿vale? Esta tarde a las 7. No me molesta tu pregunta, en Gracia, todo lo contrario, pero creo que no estoy sabiendo hacer entender bien por qué en esta rueda de por la mañana no explicamos estas cuestiones. Yo os entiendo perfectamente a los periodistas, pero cuando alguien luego dice en el Parlamento, ¿ustedes por qué tomaron estas decisiones? El Consejo de Gobierno, que es el órgano colegiado de esta Administración, podrá decir que siempre tomamos las decisiones que venimos a lo largo de un año tomando en base a los informes epidemiológicos que la Dirección General de Salud Pública eleva cada semana al Consejo de Gobierno. De verdad,
sé que lo ideal para vosotros sería el titular de las 12 de la mañana y la información de las 12 de la mañana, pero nosotros hemos decidido hacerlo así. ¿Alguna cuestión más? Sí, Óscar, otra vez. Sí, yo le quería preguntar más que nada porque será ya la próxima semana cuando tenga lugar el debate sobre el estado de la región, que va a estar muy centrado en el plan de recuperación, transformación y resiliencia en esos proyectos. Ayer lo aprobó el Consejo de Ministros. Un 20% de los proyectos irán a movilidad y sobre todo a rehabilitación también de vivienda. Me gustaría saber si las propuestas que ha elevado la Junta al Consejo, o sea, al Gobierno de España, han ido en esa línea o quieren también afrontar algún otro gran reto para la región. Muchas gracias. No vamos a desvelar el contenido del discurso del presidente. Sí puedo decirles que este debate del Estado de la región, la intención que tiene el presidente Fernández Vara, es que sea un debate diferente con una participación importante de los grupos parlamentarios, como siempre en los debates del Estado de la región, pero con lo de la participación importante quiero decir que vamos con la mano tendida a alcanzar grandes acuerdos en las propuestas de resolución. Está claro que la Extremadura post-COVID tiene que ser una oportunidad para Extremadura. Necesariamente tiene que ser una oportunidad. Ya se lo han oído al presidente. Nunca antes vinieron tantas inversiones a la región. Vinieron tantos recursos para poder hacer tantas cosas y para poder transformar tantas cosas en Extremadura. Por tanto, vamos a poner toda nuestra esperanza en la vacunación, que está yendo bien en nuestra región, y en todo lo bueno que los fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia van a traer como hoja de ruta de los próximos años en Extremadura. Sí, en gracias otra vez. Adelante. Solo un dato. Sí. El plan de juventud, no sé si tienen la cuantificación total del mismo. Sí. Ha dicho una serie de partidas, ¿la cuantificación total? La cuantificación total para los 4 años son 601 millones de euros. Y los datos que le reflejaba para este año, para esta anualidad, evidentemente el más importante es el de los 80 millones de euros del plan especial de juventud, del que ya informó la consejera del ramo en el Parlamento. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Muchas gracias. Pues muchas gracias.